primeras sensaciones de esta victoria de Atlético de Madrid, un poco abrupta, un poco extraña, un partido raro, la lluvia, un lunes. Muy buenas noches, amigos y amigas de Atlético Stats. Aquí estamos una vez más, pues partido contra el Valladolid. Se me hace raro un lunes, ¿qué horas son? Ya las 11 y pico de la noche. Alejandro, Cristino, muy buenas noches. Cuéntanos tus primeras sensaciones del partido. Buenas noches. Pues quizás un partido en el que hay que contar cosas en demasía, ¿no? Yo creo que antes de empezar el partido no esperábamos contar tantas cosas, ¿no? Tener que hablar de otra vez el Atleti teniendo que remontar un resultado adverso, tener que contar tramos donde ha peligrado el resultado. Entonces, bueno, ahora iremos en líneas generales a analizar el partido poco a poco. Pero bueno, creo que el partido deja claro que Simeone vuelve a equivocarse de inicio. No sé si con planteamiento, con la inclusión de cierto jugador que ha condicionado la manera de atacar. Luego en la segunda parte hemos visto que se ha mejorado a raíz de ese Griezmann. Que se ha notado mucho, luego lo desarrollaremos, pero se ha notado mucho el cambio. Sí. Y bueno, y creo que un partido que ejemplifica, ¿no? que hay jugadores que les da igual Valladolid, Madrid, Liga, Champions, que suman en cualquier contexto, como puede ser este nuevo Barrios que estamos viendo jugando un poquito más adelantado, Llorente, Juliano, y lo que decía, ¿no? Otros jugadores pues que están dejando a deber hasta en partidos donde en teoría es fácil sumar. Yo hablaba un poco de la rareza de jugar el lunes a las 9 y sobre todo con la rareza de haber jugado ya la jornada cuando ya tus rivales por la lucha por la Liga ya habían jugado, había ganado el Barça, había ganado el Madrid, te obligaba a ganar encima ante un rival que lo está pasando mal, que está luchando ahí por agarrarse al último clavo ardiendo posible, que no sé si matemáticamente tiene alguna posibilidad, supongo que estará al límite. Y lo cierto es que yo creo que lo que le ha faltado al Atlético de Madrid un poco es el salir con esa autoridad de vamos a matar el partido para que por lo menos el Barça y el Madrid sientan que el que está por detrás no perdona una, y más en casa contra el Valladolid. Pero el partido ha empezado un poco raro. El Atlético de Madrid es cierto que no ha empezado mal. Veíamos en la primera parte que Julián había tenido 7 acciones en área rival. Creo que era Llorente 3, Gallagher 2 y me olvido de un nombre también con 2. Y el Valladolid solo había tocado una vez en área rival, que ha sido el penalti. Sí. Penalti del cuarto penalti de Clement Lenglet esta temporada. Sí. Corrígeme, Alex, si me equivoco. Sí, el cuarto. ¿Para ti penalti, entiendo, o cómo lo ves? Sí. En el fútbol de hoy en día es un penalti claro. O sea, creo que ya llega un momento en el que ya tenemos que pedir a los jugadores que sepan en qué acciones ir con las manos a determinada altura, a determinada colocación, y creo que es un error del Lenglet, creo que hay que reconocerlo. Pero es cierto que ese gol o ese penalti que nos ha marcado parece que le asenta mejor al Atlético de Madrid, que por no olvidarnos de eso, hablando un poco de alineación, hablabas de planteamiento de jugadores, entendemos que el enésimo intento de que Antoine Griezmann vuelva por sus fueros contra un pobre Valladolid ha vuelto a salir chasco, no hemos visto ni la mejor versión ni la buena versión de Griezmann. Es cierto que ha tenido algún intento, ser más participativo en los primeros minutos, pero algo insulso bajo mi punto de vista. Quizás es lo que más te ha chirreado del 11, ¿no, Alex? No ha habido tampoco nada más aparte de eso. Sí, es lo que más me ha chirriado del 11, más que por el jugador en sí, por lo que a los pocos minutos de empezar el partido vuelve a demostrar. Creo que hay un primer error del equipo en general, te diría que incluso desde planteamiento, creo que hay dos maneras de afrontar un partido donde eres tan superior. Una, aprovechar ese contexto para ir a arrollar desde el principio, y dos, dejarte llevar y dar por hecho de que eres tan superior que digamos que las cosas van a salir solas. Creo que el Atleti ha tirado por lo segundo y creo que le ha venido bien, como decías, ese penalti inicial del Lenglet, y sobre todo tener un prototipo de jugador como Juliano, que no entiende de contextos o de rivales, sino que pide todas al espacio, en cada jugada le da una sensación de peligro, y creo que eso, más el Barrios y más Llorente, ha dado al Atleti una marcha que no estaba teniendo de inicio. En cuanto a Griezmann, ya es que hasta me temo ser injusto, ¿no? Pero sinceramente creo que vuelve a ser el principal culpable de ciertos tramos de la primera parte, donde para mí te diría que está molestado. O sea, creo que esa tendencia de Griezmann de querer venir a jugar todos los balones a pie, sin entender que hay jugadas donde al equipo le da más esperando a espaldas de mediocentros o fijando a centrales. Como que frena el ritmo un poco a veces, claro, en ataque. Ha habido varias acciones en banda derecha donde estábamos conectando muy bien con Barrios, con Llorente y con Juliano, que el ir Griezmann a ese sector a pedirle a pie, lo que ha hecho es crear tráfico, porque, claro, yo soy un defensor o un centrocampista del Valladolid, si Griezmann va a esa zona, evidentemente lo voy a seguir,
y lo que estás haciendo es llevar un jugador más a una zona donde cuantos menos jugadores haya, mejor, porque es una zona donde el Atleti junta a los jugadores que más balones piden al espacio. Pues Barrios ataca muy bien los espacios dentro-fuera, Juliano muchas veces de fuera-dentro también hace muy buenos movimientos, como en el gol precisamente asistencia de Barrios, que ha sido una jugada donde Griezmann no estaba en esa zona y ha posibilitado la acción del 2-1, ¿no? Tras ese empate de Julián de penalti. Ahora hablaremos un poquito más adelante de cómo ha cambiado el Atlético de Madrid con el cambio de Griezmann, pero primero, el gol de Julián, el 25º de esta temporada, el primero de penalti, que luego marcó el 26º, ahora hablaremos de él. Penalti clarísimo, penaltazo, de hecho. Pero yo quiero detenerme un poquito antes de pasar al segundo tiempo en el gol de Giuliano Simeone. Un golazo, asistencia de Pablo Barrios. Sí. Pablo Barrios, que marcó contra el Sevilla, ha asistido contra el Valladolid, ha generado 2 goles por primera vez en 2 partidos consecutivos, por primera vez en su carrera como en el primer equipo, y que ha generado los mismos goles que en sus anteriores 33 partidos de esta temporada. O sea, una barbaridad. Parece que yo creo que le sienta muy bien tener a Coque al lado. Y Giuliano Simeone, claro, que ha metido su segundo gol esta temporada, que no marcaba en Liga, no marcaba en Liga desde Las Palmas, creo que fue en noviembre, y suma ya 7 goles generados, 2 goles y 5 asistencias. No están mal los jovencitos de Giuliano y Pablo Barrios. Sí, al final a Barrios muchas veces le pedimos que aumente cifras, pero quizás pedirle esas cifras debe ir acompañado. Casi marca, ha tenido una ocasión ahí. Que marca al principio esa doble ocasión, pero al final creo que pedirle más. Ahora sí es el momento de pedirle más cifras porque está jugando con, como digo yo, sin responsabilidad posicional. O sea, creo que todos estamos viendo que a Barrios le sienta muy bien jugar con un escudero detrás, ¿no? Llámese Coque, llámese ese jugador que falta en el proyecto de la plantilla que supongo yo que solucionaremos, porque creo que es evidente, ¿no? Que Barrios es un jugador que cuando puede ir hacia adelante raja con la conducción, se atreve a dar ese pase progresivo y ha encontrado muchas veces a Juliano, a Llorente, le ha metido 2-3 pases entre central y lateral fantásticos, pases que solo ha visto él, que incluso desde la tele era difícil verlo. Entonces creo que esa combinación de Barrios agresivo, tanto en la conducción como en el pase, con ese Juliano que interpreta genial, pedir todos los balones al espacio, ha dado mucho al equipo. Me alegro por el gol de Juliano, que sí que es cierto que debe hacer cifras con más frecuencias, igual que con Barrios si pongo el interrogante de que hay que pedírselo cuando juegue en esta posición. Juliano sí debe hacer cifras con más regularidad, hacía mucho que no marcaba goles, asistencia sí da con más frecuencias, pero estoy totalmente seguro de que es un salto que desde el inicio de la temporada que viene vamos a ver, porque un jugador que entiende también el fútbol como Juliano, creo que es cuestión de tiempo que haga goles con regularidad. Y con el 2-1 llegamos al descanso, no hay cambios en el descanso, que no es lo habitual en el Simeone, que siempre que hay algún cambio, incluso 2. Y en la segunda parte vuelve a pasar un símil que yo ya he comentado en algún vídeo, que es en la partida de ajedrez, Simeone no decide hacer el primer movimiento, le deja al equipo rival que mueva ficha y en función de eso ya a ver qué pasa. Y eso al final, cuando le das la opción de que tus jugadores cometan errores, porque el primer gol ha sido un error de Lenglet en la mano y el segundo es una falta de, creo que le embarca, no sé si ha sido Llorente, creo que ha sido el que le genera el que provoca la falta, eso es, y empata el Valladolid y otra vez ese gol le sienta bien al Atlético de Madrid porque no porque él meta el gol, sino porque también llega a los cambios y ahí es donde quiero llegar, que me quiero detener un momento. Entra Ross Riquelme, entra, si no me equivoco, Sorloth y entra, si no me equivoco, Lenormand por Lenglet. Sí. Para mí, ejemplifica lo que comentabas al principio del vídeo. Sí. El no tener a Griezmann da mucha más libertad ofensiva, da mucho más ritmo, da mucha más creatividad. Llorente llega mucho más desfondado a línea de fondo y por banda. Juliano mucho más suelto. Muy buenos minutos de Ross Riquelme que... Para lo malo hay que decirlo, pero para lo bueno, por fin un jugador de Atlético de Madrid regatea, por fin un jugador de Atlético de Madrid centra un balón y por fin solo lo remata. Pero creo que ahí llegan los mejores minutos de Atlético de Madrid y ya el Valladolid no le das pie a probar y a que tus rivales, a que tus jugadores fallen y el Valladolid desaparece. Llega el 3-2, 26º gol de Julián Álvarez, se convierte en el 7º jugador que más goles mete en su primera temporada en el Atlético de Madrid. Creo que a Pruden creo que no llegamos, Alex. No me hagas mucho caso, pero creo que no. Pero creo que alguno más va a adelantar. Sí, ¿qué te han parecido esos minutos? Porque acaba el equipo con Riquelme, con Lemar, con Sorloth, con una muy buena versión de Llorente, una vez más, que para mí me parece que está un paso por encima en cuanto a actitud, en cuanto a predisposición. Hay una carrera, creo que es en el casi gol de Lemar, si no me equivoco, que esa carrera no te la hace casi ningún jugador. Te contaría Barrios quizá y poco más. ¿Qué te han parecido esos minutos con la unidad B del Atlético de Madrid?
Pues mira, hoy creo que Simeone arregla un fallo suyo. O sea, creo que en esto de dar mérito al entrenador en esa entrada de los revulsivos hay veces que sí es cierto, hay otras veces que no. Yo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estos días que está lloviendo mucho, yo, por ejemplo, me olvido siempre el paraguas, ¿no? Pues evidentemente al cuarto día que sí me acuerdo de llevarme el paraguas no me doy mérito, ¿no? Arreglo Estaría algo feo. que me estaba fallando. Entonces creo que es el símil perfecto con Simeone. Creo que hoy no hay que dar mérito a Simeone por la entrada de los cambios, lo tengo que decir así. Y creo que arregla algo que no estaba funcionando y se ha visto nada más irse Griezmann y entrar Sorloth primero. ¿Por qué? Porque es que la ocupación de los espacios es mucho más natural. O sea, tienes un delantero que fija centrales, que permite a Julián jugar libre por detrás y que cuando Julián gire no le salte un jugador porque lo está fijando Sorloth. Ya no tienes ese media punta que va a zonas donde no necesitas un jugador que venga a pie, solo necesitas gente que interprete las rupturas como Barrios, como Juliano, como Riquelme luego cuando ha quitado Juliano y ha ido Riquelme a pie natural. Entonces creo que vuelve a evidenciarse que el Atleti juega mejor sin Griezmann a día de hoy, tanto a nivel de ataque posicional en fase ofensiva como a nivel de ritmo. O sea, creo que el Atleti cuando mejor juega es cuando juega a un ritmo alto, porque es donde está cómodo Llorente, donde está cómodo Barrios, donde está cómodo Juliano, donde está cómodo el Riquelme revulsivo de los últimos partidos, y creo que no es casualidad que ese contexto se esté dando sin Griezmann en el campo. Totalmente, es algo que ya analizaremos durante la semana, porque creo que habrá tiempo para ello. Sí que quería apuntar una cosa que lo hemos comentado en el postpartido en Twitter, no sé si lo hemos llegado a poner, el tema de las remontadas. El Atlético de Madrid es el equipo de las 5 grandes ligas europeas que más puntos ha ganado tras empezar perdiendo, 23 puntos, si no recuerdo mal, creo que no igualaba una cifra así o no era tan alta desde 2010-2011, pero con un asterisco, que es que el Atlético de Madrid lleva 5 partidos consecutivos en la Liga encajando gol. El último partido que dejó a cero a la portería fue contra el Athletic Club el 1 de marzo. Entonces, bien remontar, que está muy guay, el dato queda muy bien, pero que también creo que lo que habría que mirar es el encajar goles, además siempre tontos, hoy un penalti o una falta, hay que dar una vuelta a eso. Pero más allá de eso, por ir finiquitando este post, Alex, que creo que lo importante es sumar 3 puntos, el Barça siga 7 puntos, el Madrid siga 3, y te permite seguir una jornada más cuando la semana que viene encima el Barça juega contra el Celta de Vigo, el Madrid juega contra el Athletic Club y el Atlético de Madrid juega contra Las Palmas. Una jornada menos, en esta no hemos recortado, pero habrá que confiar en que la semana que viene los astros se alineen, la Champions influya y quién sabe, y si conseguimos al final acercarnos un poquito más y lo tenemos. Por nuestra parte, esto es todo, chicos. Una victoria más del Atlético de Madrid, 4-2, cosas positivas, cosas negativas. Analizaremos mañana en el directo de las 4. Así que gracias por estar aquí con nosotros y a dormir, que mañana hay que trabajar la mayoría de la gente. Alex, muchas gracias. Pasa buena noche. Espera, no te vayas. 10 segundos. Tenéis un enlace en la caja de comentarios muy interesante para apoyar el proyecto. Simplemente clica, lo ves, decides si te parece interesante, pues oye, si nos echas una mano,